Bueno, otro día abrí el diario y estoy leyendo las noticias y en un momento me encuentro con que Abayay, de Fernando Spinner, fue propuesta por la Academia Argentina de Cine como película para representarnos en el Oscar. Bueno, me emocioné muchísimo, lloré un poquitito. Con Fernando hemos sido compañeros de estudios, Fernando es mucho más chico que yo empecé un poquito más grande. Estaba dejando, junto con la actividad actoral, empecé a estudiar cine, era un chico que recién empezaba, y lo que recordé enseguida fue que en el primer trabajo que hizo, yo dije, ¿este pibe dónde salió? ¿Dónde aprendió cine? Porque no había tiempo para ir contigo. Fue una cosa que me sorprendió muchísimo. Después trabajamos juntos, hicimos un grupo de estudio y de trabajo, y él después se fue a estudiar en Italia, y después volvió ya como un profesional importante, y ahora... Bueno, no, primero que nada, un poco enganchando con el recuerdo de nuestros inicios, me parece válido destacar ese grupo que habíamos hecho, porque en principio era una época, te diría año 1980, 1979, 1980, en donde no había una cultura de educación cinematográfica, solamente había un cineasta, famoso cineasta de los años 60, de la generación de los 60, que fue Simón Feldman, que fue el primer cineasta que en la Argentina tuvo una mirada sobre la docencia y sobre transmitir cuestiones relacionadas con el cine. Ahí nosotros nos conocimos. Y lo que fue muy interesante es que de ahí nosotros hicimos una experiencia de autogestión, que fue muy válida, porque esa experiencia, ese grupo que armamos, que se llamaba Contraplano, nosotros elegimos una persona que lo coordinara, que era una productora, directora, Mercedes Frutos, que tenía experiencia, y durante un año nos juntábamos los sábados en su casa de la calle, de su departamento, en la calle Colombres. Esto estoy hablando del año 1979, 1980, y durante un año fuimos trabajando 4 guiones. El guión de Testigos en Cadena, el guión del corto, recordarme el nombre, Bajo Tierra, y el guión de Fabián Luelmo, que estaba basado en un cuento de Cortázar, La noche boca arriba, me parece que era. Memoria que tenés. Y lo que yo siempre destaco de ese trabajo fue que es un corto de 10 minutos, pero que tiene un año de trabajo el guión. Y creo que esa es la gran virtud que tiene, porque después lo hicimos con una realización muy básica, un departamentito que era chiquito como este living, en la casa de mi amigo Claudio Ochman, director de teatro. Sí, no sabía. Era el departamentito de Claudio Ochman. De Testigos en Cadena. Testigos en Cadena. Con un actor amigo, Hugo Gorbán, fallecido. Con nuestras propias familias actuando, con un farolito, o sea, este rodaje está técnicamente más elaborado que aquel, y era muy básico, yo no sabía nada, no sabíamos, aprendimos haciendo, digamos, pero la potencia de ese corto está en el guión, en el laburo que tiene el guión. Después lo filmamos en 3 días, me parece. Incluso recuerdo que el mismo editor, Pablo Mari, hizo el sonido. Fuimos un día a Lowe con vos y grabamos algunos ruidos, y vos hiciste el doblaje de tu voz, tu propia voz, y la del portero. Y bueno, una cosa hecha muy artesanalmente, pero que tiene la potencia, aún hoy es un corto que se puede ver en YouTube y que tiene una potencia enorme, producto del laburo que tiene el guión, de lo sólido que es, y de que tiene una estructura de relato. Y un año de trabajo, ¿no? Y un año de laburo, un cortito de 10 minutos, ¿no? Sí. Eso yo siempre lo digo porque me parece que es muy importante valorar eso. Porque muchas veces, viste, se hace una película en un día. Entonces muchas veces te dicen, bueno, haces una película en un día. ¿Qué diferencia hay entre esa película y un capítulo de una telenovela que hacen en un día? ¿Qué diferencia hay entre ese cine y esa televisión? El tiempo de reflexión. Esa es la diferencia. El tiempo de reflexión previa. O sea, cuando yo trabajaba... Vos has hecho televisión y has cuando hecho yo cine. trabajaba
en Zona de Riesgo, que era un programa que tenía 25 puntos de rating, era el programa, Canal 13, los martes a las 23 horas, a mí me daban el guión los miércoles a la mañana, que empezaba el rodaje, rodaba miércoles, jueves y viernes, el sábado y el domingo me lo preeditaba en mi casa con un VHS anotándome los timecode, y el lunes y martes lo editábamos lineal, lo sonorizábamos y lo mandábamos al aire. Entonces vos decís, todo eso, si fuese una película, sería un ensayo. Muchas veces a mí me traen una película. No hace mucho me trajeron una película de un grupo de chicas que se fueron al Tigre, y actrices, buenas actrices, que hicieron un trabajo de improvisación con un esquema muy básico, ¿no? Entonces yo termino de ver la película y me dicen, ¿qué te pareció la película? Y yo lo que primero digo es, primero que nada, no la llamemos película. Porque si la llamamos película, cagamos, porque el análisis tiene que ser muy cruel. Llamémoslo parte de un proceso de elaboración. Ahora, con esto que hicieron, hay muchas cosas interesantes para que empiecen a trabajar para hacer una película, ¿no? Y eso es lo que tiene que definir al cine, el laburo. Y engancho ahí para responder a tu pregunta general. El trabajo es la clave de todo. En el caso de Abayay, vamos puntualmente al tema, en el caso de Abayay, primero que nada, es una película que yo quiero hacer hace 20 años, que me acompañó en mi crecimiento personal, que yo puedo reconocer todas las películas que hubiera hecho de haberlas podido hacer antes, y agradezco no haberlas hecho. Yo sabía que quería hacer un western como género. Ahora, eso sí. Quería hacer un western, ¿por qué? Primero, porque había tenido una vivencia personal en relación a Hugo Fregonese, que es el gran director de westerns de la historia del cine argentino, director junto a Lucas de Mare de Pampa Bárbara. Después es el tipo que hizo el recorrido más importante en Hollywood como director argentino, dirigió 20 películas con John Fontaine, con Ricardo Montalbán, con grandes estrellas, hizo 10 westerns, filmó películas en Italia, en Alemania, en España, un personaje increíble, desconocido para la Argentina. Y me daba cuenta que en el cuento de Di Benedetto estaban todos esos tópicos que tiene el western, que además son tópicos genuinos de nuestra propia historia, de nuestra propia colonización: la violencia, los hombres de caballo, la venganza, los territorios sin ley y el exterminio indígena. O sea, nuestra historia de conquista es igual de la conquista del oeste. Por lo tanto, ese género es nuestro también. Y encontraba en el cuento de Di Benedetto todos esos tópicos, fundamentalmente la venganza, pero con un espesor metafísico y filosófico que le daba a la película mucho más que simplemente una película de género, que permitía hablar sobre la culpa, sobre la violencia y fundamentalmente sobre lo que es el corazón del cuento de Antonio Di Benedetto, que es de cómo el violento padece su propia violencia. Además, sobre cómo la cultura judeocristiana podía impactar en un personaje no contaminado por esa cultura, cómo un relato bíblico de una cultura tan lejana podía impactar en un gaucho de hace un siglo y medio y él construir su propia Biblia pampeana. Todas esas cosas me hacían sentir que tenía entre manos realmente un material para ir a fondo en ese género. Cuando vos hablas de culpa, etcétera, ¿qué tenés? Imágenes de cómo el tipo va respirando, va comiendo, va corriendo arriba del caballo, o lo pensás, tenés una mirada intelectual. Yo no quiero solamente recorrer los recovecos psicológicos de este personaje. Yo quiero acción y trama. Pues me pasa por la cabeza un montón de cosas que hemos recorrido juntos, pequeños hitos, y digo, Fernando va a haber sangre, acá sangre en sentido deportivo, ¿no? Sangre, sudor, va a haber acá huevo, y la película transmite huevo. Es decir, la película transpira camiseta a full. Es una pileta que uno se conmueve porque ve, aparte de los jugadores jugando bien, ve, y esto lograste transmitir con los actores. Y acá en esta película que has trabajado con Cedrón, con gente maravillosa, Pibe Macanudo, Goiti,
Bueno, no quiero seguir. ¿Cómo laburaste con ellos sintéticamente? ¿Qué hiciste? ¿Los dejás hacer? ¿Los marcas mucho? ¿Le hinchás la pelota? Primero que nada, hubo algo que yo hice que pensaba que era algo que lo estaba haciendo para buscar guita, pero yo no me daba cuenta hasta qué punto era una introducción a la película que me sirvió después en el laburo con los técnicos y con los actores, que fue una especie de animatic con unos dibujos. Yo hice una adaptación en hacer la película. Muchas veces no sabía cómo hacer la película. Entonces una de las cosas que encontré fue, a lo largo de un año, yo hice un cortito de 3 minutos y medio con dibujos. Hice una adaptación del guión a una historieta, contraté a un dibujante de historietas que hizo una historieta de 10 páginas, digitalizamos todas las imágenes, les hicimos pequeños movimientos y animaciones muy básicas y armé una banda de sonido. Entonces eso me permitió explorar la idea de los lugares, de cómo era la geografía de los lugares, la construcción de los personajes, el modo de hablar, la música. Eso que yo hice, que inicialmente fue porque viajaba a España y quería convencer con eso a algunos productores, después me hacía ganar mucho tiempo en el laburo con los actores. Porque yo empezaba y le decía, bueno, mira, mirate esto, vení, sentate. Mirábamos 3 minutos y era como 3 meses de haber hablado. O sea, ya conocían el mundo en el que transcurría, ya sabían de qué venía, ya entendían una síntesis. Y después, el laburo consistió en leer y entender. Primero que nada. Leer y entender. Volver a leer, encontrar, proponer, buscar, pensar. Primero hubo como un laburo de comprensión de texto. Y después hubo un laburo de ensayos, probando cosas, encontrando algunos vínculos entre los que se vinculaban. ¿Lo dirigías vos? Buscando, no, lo dirigía yo. Además teníamos un equipo de dirección y todo, pero lo dirigía yo, se dirigían ellos, íbamos buscando, íbamos probando, ¿no? Después, cuando te vas a hacer una película a otro lado, eso yo ya lo vivencié con Bajamar también, ahí tenés una ganancia importante, porque si ese lugar que vos elegiste es verdaderamente el lugar donde sucede esa historia, los actores están adentro de una película. O sea, si los tipos se fueron ahí, vinieron conmigo, estábamos en medio de la montaña, con los indios Amaicha, con los caballos. Venite ahí, estate unos días conmigo y ahí vas a empezar a sentir esos tiempos, esa verdad. Y bueno, además son todos actores que a priori lo que los convocaba era la pasión y el interés por el proyecto, además de ser profesionales y que cobraban, pero entonces eso también fue interesante. Y después la capacidad de estar abiertos a encontrar cosas también en el rodaje, la capacidad de estar abiertos a encontrar cosas en el montaje, en el doblaje, en la musicalización. Digamos, afortunadamente un director cuenta con muchas herramientas. Vos, por ejemplo, de montaje, digamos, vas, planteás y te vas o estás todo el tiempo encima. Yo estoy todo el tiempo encima. Todo el tiempo encima. Todo el tiempo encima. Sos tipo un director rompe, digamos. Pero, por ejemplo, en la cuestión puntual del montaje, yo trabajo con un editor con quien ya hice Bajamar. ¿Quién es tu editor? Alejandro Parisou. Ajá. Hicimos Bajamar, La Sonámbula, Adiós Querida Luna y ahora Abayay. Realmente ya muchas veces hago el ejercicio de que pienso algo, estoy viendo algo que él me está mostrando, pienso algo, pero a propósito no lo digo, porque él lo va a ver y lo va a cambiar. Yo siempre tuve claro que lo que yo deseaba hacer era esa imagen que uno tiene de un señor que viene y te dice, había una vez un lugar donde un señor que bla 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 bla, y vos, porque ese es el cine que yo amo, valoro todo tipo de cine y disfruto de otros tipos de cine también, pero ese es el que amo, ese es el que me olvido de que estoy en el cine, y de golpe, uy, me llevaron a otro mundo, me contaron una historia, creí todos los personajes, sufrí cuando sufrían, me conmoví cuando era conmoverse, me emocioné cuando era emocionarse, terminó la película y ahora tengo tantas reflexiones para hacer al respecto. Y en ese sentido me siento muy orgulloso porque creo que lo logramos, por lo menos viendo cómo reacciona el público, lo que uno recibe, yendo a las funciones y sentándome como un anónimo y mirando a la gente y viendo cómo la gente está metida en la película y cómo todas las herramientas con las que yo contaba
para poder introducirlos a ese relato, emocionarlos, asustarlos, conmoverlos, enamorarlos, funcionaron.